Hola amigos, espero en Dios que cada uno se encuentre bien a pesar de esta situación a nivel global, la cual nos tocó vivir. Considero yo que es un momento justo y es un momento clave para poder tener una comunión más íntima con nuestro Dios. Quiero pensar que nosotros somos esa generación especial que verá el fin de todas las cosas. Eso requiere una preparación especial también. Dios considero nos está dando una oportunidad para cuestionarnos esas cosas, así que es momento de prestar atención. Y hoy quiero compartirles un tema que en lo personal a mí me ha encantado y porque ahora le encuentro otro sentido. Ahorita se van a dar cuenta por qué. En el libro de Génesis, en su capítulo 5 y verso 1, encontramos una verdad importante, algo que nos lleva a cuestionarnos el contexto, y vean lo que dice Génesis capítulo 5 y verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Cuando el hombre sale de las manos de Dios, fue creado a imagen y semejanza de Él. Ya lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces. Es decir, que cuando Él salió, por naturaleza, Adán tenía el deseo de tener comunión con Dios, de la misma forma que Dios tenía el deseo de tener comunión con nosotros. Por naturaleza tenía un espíritu obediente, un espíritu amoroso. No había maldad en Él, era completamente inocente. Pero en el momento que fue engañado Adán y Eva, por sus venas ahora empieza a recorrer la rebelión. La misma rebelión que en el cielo inició con Lucifer. Esa misma rebelión ahora lo llenaba a él, y por naturaleza ahora él estaba enemistado con Dios. Y lo vemos claramente en el momento que peca. Lo primero que hace es esconderse de Dios y empieza a justificar su pecado y tratar de buscar un culpable de su pecado. Y por naturaleza ahora sus hijos o la descendencia de Adán empiezan a tener el mismo problema. Miren lo que dice el mismo capítulo 5, ahora solo que el verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Ven qué interesante? Ahora los hijos de Adán no tienen la imagen y semejanza de Dios, sino que comienzan a tener la imagen y semejanza de Adán, de un Adán que ya había pecado, un Adán que ahora ya tenía rebelión en sus venas. Y ahora los descendientes de Adán, hasta llegar a nosotros, por nuestras venas recorre la rebelión, y por eso es que nosotros por naturaleza estamos enemistados con Dios. Por naturaleza es que nos cuesta tener comunión con Él, por naturaleza es que nos cuesta obedecer, pero en el fondo aún poseemos las características de un ser creado. Y por eso en el fondo todo ser humano tiene el deseo de conocer a Dios. En el fondo, aunque eso cueste, y si no fuese por Cristo, amigos, si no fuese porque Cristo vino a este mundo, si no fuese porque Él vino a darnos la luz y vino a mostrarnos el camino, nosotros estaríamos realmente perdidos. No solo por su redención, por su vida perfecta y muerte en la cruz, sino porque Él nos vino a mostrar cuál era el camino. Y saben que David, él comprendió claramente esto, porque David en su Salmo 51, cuando él se arrepiente del pecado de Betsabé, él menciona unas palabras ahí, y noten lo que dice Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Notan ustedes qué interesante? David entendió que en pecado había sido concebido. Es decir, que él entendió que no había ni una sola forma de poder cambiar su naturaleza. Si nos adelantamos un poco más y vemos la vida de Cristo, en el momento de su ministerio, se encuentra con un personaje interesante, un personaje que según la Biblia era un alto líder religioso del tiempo de Jesús. Un líder que quedó sorprendido cuando Jesús sacó a los vendedores del templo y quiso hablar con él. Y de noche se presenta, lo va a buscar por temor a qué iban a decir de su religiosidad y de su liderazgo. Por temor a eso, él busca al maestro de noche y se cuestiona con él. Y ahí el maestro nos deja estas maravillosas palabras que encontramos en el libro de San Juan, en su capítulo 3 y verso 3, que dice: Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Aquí el maestro le dice a Nicodemo que tenemos un problema con nuestro nacimiento. Nosotros tenemos un problema con la naturaleza que poseemos. Y si nosotros no llegamos a nacer de nuevo, es imposible para nosotros entrar en el reino de Dios. Pero ¿cómo es esto? Saben que por eso les decía en un principio de que este tema me tiene ahora un poco más de sentido, porque desde que soy padre ahora entiendo muchas cosas, y creo que ese libro, hay un libro llamado Patriarcas y Profetas que dice que en la vida de Enoc eso hizo la diferencia. Cuando él llegó a ser padre por primera vez, él entendió muchas cosas, y ahora que soy padre yo comprendo que el amor comprendo un poco más el amor de Dios, aunque en una milésima parte seguramente. Pero hay un versículo que nosotros encontramos en una de las epístolas de San Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, que dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ahora aquí es donde les digo que ahora entiendo un poco más las cosas, porque si lo aplico ahora en esta etapa de padre que Dios me ha dado la oportunidad de tener, se puede ver de la misma manera. Yo recuerdo cuando mi esposa quedó embarazada, pues fue una sorpresa y fue una emoción, fueron sentimientos encontrados. Y recuerdo cuando ese proceso donde su pancita iba creciendo, cuando empezamos a sentir sus primeros movimientos, recuerdo que en mí ya existía una semilla de amor por él. A pesar de que yo no lo conocía, a pesar de que él no me conocía, yo ya empezaba a amarlo. Y cuando él vino y nació, yo ya lo amaba. Y recuerdo que la primera vez que lo vi, es inexplicable ese sentimiento, porque es un amor que uno nunca había tenido de ninguna forma por nadie. Y se aplica justamente a esas palabras, porque cuando Noah vino, yo ya lo amaba. Cuando él por primera vez sienta amor por mí, tenga conocimiento de eso, yo ya voy a amarlo mucho más. Así, de esa misma manera, considero yo que se aplica este versículo a nosotros. Dios, antes de que nosotros nazcamos de nuevo, Él ya nos ama. Él ya tiene años amándonos. Así que el nuevo nacimiento viene a ser una relación de amor, en donde Él nos está mostrando ese amor a nosotros. Y ahí es donde comienza ese aprendizaje a caminar, ese nuevo nacimiento, esa recuperación de la naturaleza perdida que Adán perdió en el momento que pecó, y que Dios de todo corazón necesita que nosotros tengamos nuevamente. ¿Y cómo es eso? Saben, como les digo, yo lo aplico ahora a mi vida de padre. Cuando uno nace, cuando Noah nació, pues nace completamente inocente, no sabe qué es la vida, no sabe qué es este mundo. Depende del padre realmente la vida que va a tener el hijo, la educación que uno le dé a sus hijos. De eso va a depender la persona que va a ser. Recuerdo que cuando nació él venía pues bien frágil, pero conforme fue pasando el tiempo, sus músculos empezaron a fortalecerse, él empezó ya a voltearse. Creo que fue lo primero que hizo, empezó a voltearse, después empezó a sentarse, después empezó a gatear, y después empezó a querer caminar ya. Y de la misma manera considero que es nuestro nacimiento. Nosotros nacemos frágiles, no podemos por nosotros mismos, dependemos completamente de Dios para poder caminar. Y llega un momento en el que ya empezamos a dar nuestros primeros pasos como un bebé. Ahí es donde nosotros encontramos otra realidad en la Biblia. Y noten lo que dice Génesis en su capítulo 17 y verso 1. Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y me encanta este versículo. ¿Saben por qué? Porque Dios le está diciendo a Abraham: yo soy Dios Todopoderoso, te he escogido a ti, te he elegido, te he permitido nacer de nuevo. Pero le dice ahí: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y saben por qué me encanta? Porque cuando Noah comenzó a caminar, él iba delante de mí. ¿Por qué? Por mi altura, por mi diferencia de altura, yo estoy viendo los lugares en los
los lugares posibles en los cuales él puede tropezar, donde él puede lastimarse, los lugares que son riesgosos. Y en el momento que va hacia un lugar que no es bueno, pues en ese momento yo lo agarro o le tomo la mano o le digo que no. Y miren esto, qué interesante. Dios le dice, ve delante de mí y sé perfecto, como un padre va atrás de su hijo cuando comienza a caminar. Y miren este versículo que encontramos en el libro de Isaías, en su capítulo 30. Noten lo que dice. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Perfección, me encanta. Dios le dice a Abraham, ve delante de mí y sé perfecto. Y en este versículo de Isaías se nos dice, tus oídos oirán detrás de ti, este es el camino, andad por él. Es un versículo que se relaciona con el otro, porque si Dios le dice a Abraham, yo voy a ir detrás tuya, en Isaías nos está diciendo, yo voy a ir detrás tuya y tus oídos van a escuchar detrás de ti, este es el camino y andad por él. Me encanta porque es de la misma manera. Cuando ahora salgo con Noah al jardín, a él le encanta estar caminando entre la tierra y le encanta estar tocando las plantas, pero en el jardín nosotros tenemos un rosal que tiene espinas. Y saben que me ha hecho, como les digo, yo veo las cosas ahora bien diferente porque ahora lo medito aún en mi vida y digo, nosotros somos exactamente igual. El jardín podría ser el mundo y en el mundo hay espinas. Las espinas, según la Biblia, es un sinónimo de pecado, fue un resultado del pecado. Es decir que nosotros vamos a caminar en el mundo y nos vamos a encontrar con circunstancias malas, con circunstancias que nos puedan provocar algún daño, algún dolor. Y cuando Noah va hacia el rosal, a él le llama la atención el rosal y quiere tocar el tahito que tiene espinas. Entonces yo vengo y ¿qué es lo que hago? Con tal de evitarle el dolor, yo lo quito de ahí, lo muevo de ese camino. Le digo, no vayas por ese camino, no toques eso porque te vas a lastimar. De la misma manera Dios con nosotros, amigos. En este mundo vamos a transitar entre circunstancias que probablemente nos lleguen a provocar algún daño. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, le entregamos la vida a Dios, nacemos de nuevo, comenzamos a caminar con Dios. Y Él, así como Abraham y en Isaías, se nos promete que va a ir detrás nuestra y nos va a decir por qué lugar caminar. Muchas veces nosotros vamos a tener la curiosidad, como un niño, de querer tocar un rosal. Vamos a tener la curiosidad de querer experimentar el pecado, de experimentar lo que todo el mundo experimenta. Y como un niño probablemente hasta lloremos porque queremos tocarlo. Y me ha tocado con Noah. Cuando yo le digo, no amor, ven para acá, no toques eso porque te vas a lastimar. Y él quiere y a veces hasta llora porque quiere tocarlo. De la misma manera podemos ser nosotros, amigos. Y de la misma manera Dios va a ser con nosotros. Hay un versículo en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje de la Odisea, que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así es Dios. Él nos trata de la misma manera como un padre trata a su hijo, con amor. Y quiere con todo el anhelo y deseo de que nosotros no tropecemos. Tiene el deseo de que nosotros nos mantengamos en el camino recto, aunque eso alguna vez represente el ser reprendidos y el ser castigados por amor. Porque a pesar de que probablemente mi bebé no entiende de que yo por amor y porque no quiero que se lastime lo quito de ese camino, de la misma manera es Dios con nosotros. Y probablemente estemos pasando por alguna circunstancia que nos esté provocando algún tipo de dolor, pero sepamos que probablemente nosotros queremos ir a las espinas y Dios quiere evitarnos ese dolor. Así que Dios les bendiga, amigos. Espero que haya sido bendición este estudio y que puedan tener una maravillosa semana y puedan tener una comunión más íntima con Dios, como les digo. Que Dios les bendiga.